conozco a f de a. Bueno, si yo no conociera la función sería a f de a y no puedo decir más nada, pero como la función la conozco y se llama 1 sobre x cuadrado, cuando x es a, ¿quién es la otra parte del punto? Es decir, el y ¿no? Uno es x y el otro es y. ¿Cómo es si la función es 1 sobre x cuadrado? ¿El y es 1 sobre a cuadrado? Si el punto fuera 2, ¿cuál sería el i? 1 sobre 2 cuadrado, es decir, un cuarto. Bueno, el punto es a. ¿Cuál es el i? 1 sobre a cuadrado. Así que el punto es a 1 sobre a cuadrado. ¿Y cuál es este f' en a? Bueno, ahí no lo puedo poner igual tan rápido. Tengo que hacer la derivada y evaluarla en a. Cuando la derivada la hago en a, me queda menos 2 sobre a cubo. Entonces la información que tengo de la recta es que la pendiente es menos 2 sobre a cubo y el punto en cuestión es a 1 sobre a cuadrado. Y sobre esos datos genéricos tengo que armar la ecuación de la recta tangente. Recuerden que la ecuación de una recta tangente de una función en un punto A es f de a más f' en a por x menos a. Bueno, f de a es 1 sobre a cuadrado, f' de a es menos 2 sobre a cubo y por x menos a. Trabajo un poco esta cuenta y le doy formato de ecuación de una recta, ¿no? mx más b, o b más mx, como quieran llamarla, pero digamos, el independiente por un lado y por otro lado el coeficiente de la x. Y después, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Qué me pregunta? Esa recta tangente, cualquiera sea el a. Bueno, cualquiera sea el a está bien, ven que no especifique el a. A cualquiera distinto de 0 que no está en el dominio. ¿Vuelve a tener un punto en común con mi función? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Vuelve a tener un punto en común con mi función? Esta es la pregunta, que me olvidé el signo pregunta acá. 1 sobre x cuadrado es igual a la recta tangente. Bueno, por supuesto que la respuesta es sí, porque un punto en común ya tienen. ¿Quién es? A. Si ustedes van y reemplazan por A, va a ver que todo va a dar una igualdad. ¿Por qué? Porque partí de eso, ¿no? Que era recta tangente. La pregunta es, ¿y habrá otro? Bueno, de resolver correctamente esa ecuación, y ojo que acá es un tema algebraico a partir de acá, que no tiene que ver con la derivación, es un tema algebraico, de hacerlo con cuidado. Ojo que queda una cúbica, donde yo sé que A es solución, por lo que acabo de decir, es el punto de tangencia, Ruffini, y después resulta que sí, hay otro punto en cuestión. ¿Que cuál era? Uy, justo se me tapa con esto. Bueno, lo van a resolver ustedes y van a ver que es menos A sobre 2. Igual ahora cuando se los dejo lo van a ver. Ahí lo vi. No sé cómo sacar eso, che. Que me tapa la... ¿Ustedes lo ven completo o lo ven con la cosita negra abajo? Me parece que se ve, ¿no? Bueno, la resolución da menos A sobre 2. ¿Eso qué quiere decir? Cuando A es 2, el punto de corte, ¿quién es? Si es menos A sobre 2. Menos 1. Si A es 4, ¿cuál es el otro punto de corte? Menos A sobre 2. Menos 2. Es decir, es la mitad cambiada de signo. Quiere decir que si el A hubiera sido negativo, el punto de corte de la tangente estaba en positivo. Y en un valor absoluto, mitad de A. Eso es lo que dice. Y si ustedes grafican, van a ver que es eso lo que pasa. Cualquiera sea, vayan haciendo distintas rectas tangentes y van a ver que el otro corte se produce en la mitad de A opuesto. ¿Está bien? Bueno, ojo que ese ejercicio, bueno, muchas veces les cuesta. Ahora hice el 14 y el 16. Son fáciles, pero ¿qué tenía? El 16 tenía un parámetro A, ¿sí? Y el 14 tenía la particularidad, en lugar de decir la pendiente, decía una inclinación de 60 grados. Y eso ya les cuesta un poquito más.
pero porque bueno, hay que ir buscando el dato un poquito más fino, no está tan directo, pero en definitiva el concepto es el mismo, ¿sí? Lean por favor el ejercicio 16. Dice determinar A de forma tal que esa recta sea la expresión de la recta tangente a la gráfica de mi función en x igual a menos 2. Díganme toda la información que tienen ustedes en ese enunciado. A ver. Se ve tapado. ¿Cuál es la información que ustedes tienen en el enunciado del ejercicio 16? Determinar A de forma tal que y igual a 9x más 24 es la expresión de la recta tangente a la gráfica de la función que no está totalmente definida porque hay un A que tengo que determinar. ¿Qué información tengo? ¿Qué me dicen? ¿Qué información tengo? Sí, la recta tangente en un punto, eso es medio genérico que me decís, particularmente en mi función. Conozco la función salvo una A que tengo que definir. La recta tangente, ¿en dónde está? En el punto x igual a menos 2, perfecto. ¿Y qué otra cosa sé ahí? La derivada de la función es 9 en menos 2. ¿Por qué? Perfecto. Porque si esa es la recta tangente y la recta tangente tiene una pendiente medida por la derivada de mi función, entonces yo sé que el punto en cuestión es menos 2, que la derivada en menos 2 es 9, ¿y algo más sé? ¿Cómo en x1? ¿Quién me dice en x1? Estamos hablando, perdón, en menos 2. Algo más sé que tal vez en esto solo sirva para verificar, porque tengo una sola incógnita, pero ¿qué información más sé? Cuando x es menos 2, ¿sé cuánto vale y? $6, dice Juan Alberto. ¿De dónde sacó esa información? Que cuando x es menos 2, la y de mi f en menos 2 es 6. Está muy bien. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste ese numerito 6? Juan, ¿qué cuenta hiciste para saber? Ahora no me doy cuenta, me dice. Otro adivino tenemos varios adivinos en los grupos estos virtuales. Lo hice ayer, dice. Bueno, memoria, para ser tan joven, que poca memoria. Bueno, hay una información que ustedes muchas veces muchas veces olvidan, que es que ese punto de tangencia es un punto que tienen en común la función y la recta. Entonces, si x es igual a menos 2 para la función, para su tangente también es menos 2. Y si y es igual a 6, porque lo calculó en la ecuación de la recta tangente, que es la que en este caso tiene completa 9x más 24, ese 6 también es la imagen de mi función cuando reemplazo x por menos 2. Ojo, porque a veces le falta un dato y es ese el dato que le falta. El punto completo x e y de tangencia es un punto que satisface la ecuación de la tangente y satisface a la función. Si no, no sería el punto de tangencia. Está bien eso, ¿no? Entonces, con esa información ya está el ejercicio. Ya ahora es una igualación algebraica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que derivar, igualar la derivada a 9, después verificar que 6 es efectivamente la imagen cuando reemplazo x por menos 2 y listo. Termino el ejercicio. Y de esa cuenta surge que A es 3.
Cuando uno entiende lo que tiene que hacer es mucho más fácil hacerlo, que cuando uno va haciendo a lo loco cosas porque bueno, va tirando a ver qué pasa. Y el otro, el 14, lo que dice es en qué punto o puntos de la función la recta normal tiene una inclinación de 60 grados. Y ahí había dos cuestiones. Si la inclinación es de 60 grados, quiere decir que la tangente es lo que me va a devolver la pendiente de esa recta. La tangente de 60 grados es raíz de 3. ¿Esa va a ser la derivada de mi función en el punto? Vuelvo a leer. Y dice, la recta normal tiene una inclinación de 60 grados. Esta es la pendiente de la normal. ¿Cómo es la pendiente de la tangente respecto de la pendiente de la normal? Y es opuesta e inversa, o recíproca. Opuesta y recíproca. Entonces, si yo sé que raíz de 3 es la pendiente de la normal, menos 1 sobre raíz de 3 va a ser la pendiente de la tangente. Es decir, ese número va a ser la derivada de mi función en el punto. Ojo, la lectura del enunciado también es muy importante. ¿Y después qué hago? Bueno, después derivo, igualo a ese número. Derivo, igualo a menos 1 sobre raíz de 3. Y bueno, y ahí surgirá el valor que hace que el punto tenga una normal con inclinación 60. Toda esta parte de ejercicios, además de saber derivar bien, porque si no el cálculo me sale mal, se concentra más en el enunciado y la interpretación de qué mide la derivada, qué es la recta tangente, qué es la recta normal, qué significa que el punto pertenece a la función y a la recta tangente. Ven que todo va con más o menos los mismos conceptos, combinados, uno un poco más sencillo, otro más directo, otro no. Después sí, en el medio del ejercicio va a haber que derivar, así que las reglas de derivación las tengo que saber, sí o sí. Pero si solo sé derivar y no sé interpretar el ejercicio, no puedo hacer nada del ejercicio. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, el 19 me gustaba también. ¿Lo pudieron pensar el 19? A ver si los veo un poco, por lo menos lo que escriben, porque si no, no veo nada. Saca con la calculadora tangente de 60 y ¿qué le da? Ah, bueno, ¿cómo me doy cuenta que es raíz de 3? Bueno, yo porque lo sé que es raíz de 3. Pero en la calculadora le dio el número, bueno, tienen que seguir con ese número. Si no, agarro una tablita, esas que están los ángulos principales, 30, 60, 90, está seno, coseno, tangente y lo mira de ahí si lo quiere en función de raíz. O armo un triángulo y saca las funciones trigonométricas. Geometría del ingreso, eso. Bueno, ¿alguien pensó el ejercicio 19? No dejen de hacer el ejercicio 17, que si bien es gráfico, también termina de cerrar algunos temas de la pendiente de la recta relacionada con la derivada. Tienen que intentar todos, porque son distintos todos los ejercicios, no son, salvando los cuadros estos de derivación, que bueno, que son mecánicos y que es solamente para ensayar y tomarle la mano a derivadas. Después todos tienen una cosita distinta uno a otro. Bueno, ¿pensaron el 17? Perdón, el 19. ¿Alguien lo pensó? Bueno, si no, agarren la guía y lo leen. Les doy 2 minutos para que lo lean. ¿Qué pide el ejercicio? Ojo, dice demostrar. Cuando uno
ejercicio dice demostrar, no tiene posibilidad de que eso exista o no exista. Eso existe, porque pide que lo demuestre. No me pregunta, ¿existe tal cosa? Y uno puede decir sí o no. No, me está diciendo, demuestre que esto pasa. Ojo, demuestre que la curva dada por esa función tiene una recta tangente que pasa por el origen. ¿Qué me tengo que imaginar? Yo me tengo que imaginar que esa función tiene una forma tal que en algún punto X igual a hay una recta tangente que pasa por el origen. ¿Eso pensaron todos? Yo no confío mucho en este que me dijo, yo lo arranqué y llegué a sacar el B. ¿Por qué me quiere decir? Si pasa por el origen, el B0. Es decir, la nada misma del ejercicio. El ejercicio pide, demuestre que la función tiene una recta tangente que pasa por el origen. Me dice, la recta tangente tiene B0. Y sí, si pasa por el origen tiene B0. No demostré nada con eso. Lo que tengo que demostrar que hay una recta con B0, hay infinitas, pero hay una en particular, que es tangente a algún punto de mi función. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Está bien? Se abrió el micrófono de Adriana. Una tipa que es evidente. ¿Escuchaste? Sí, que va a haber una guerra civil. Adriana no me ve que tiene micrófono. Adriana, tenés micrófono abierto. Bueno, ¿nadie más pensó en ese ejercicio? Ella le dijo. Adriana, tenés micrófono abierto. Adri. Adri. Tenías el micrófono abierto, perdón, ¿Nadie más pensó sobre ese ejercicio? ¿El 19? ¿No? Qué soledad, me están dejando sola, Me están dejando sola. ¿Todos entendieron que pide ese ejercicio 19? Ni siquiera pide encontrar cuál es el A, pero bueno, una forma de demostrar es que si encuentro el A es porque existe, ¿no? Tengo la función. El dominio de la función son los reales estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque es x más logaritmo de x. Y me preguntan, ¿esa función en algún punto tiene una recta tangente que pasa por el origen? Eso es lo que me piden que demuestre. Entonces digo, bueno, voy a hacer la recta tangente en un A genérico porque no sé cuál es el A. Bueno, si esta es la función, esta es su derivada, tomo un A genérico, entonces la pendiente en ese A genérico será 1 más 1 sobre A. Por supuesto, A es positivo por dominio de mi función. Entonces, ¿qué dato tengo de esa recta genérica? Y que la pendiente es 1 más 1 sobre A y que cuando X es A, la Y es... ¿Dónde busco la imagen? Siempre en la función. Es A más logaritmo de A. Con esa información hallo la ecuación de una recta. En particular esta es la tangente en A. F en A más F' en A por X menos A. Hago la distributiva, trabajo algebraico con cuidado. Y queda logaritmo de A menos 1 más 1 más 1 sobre A por X. Esa sería la ecuación de la recta tangente en un punto A genérico. La pregunta es, ¿existe un A positivo, porque es del dominio de mi función, tal que esa recta tangente en 0 me dé 0? Es decir,
tal que la ordenada al origen, que es logaritmo de a menos 1, ¿no?, me dé 0? Y la respuesta es sí, ¿no? Cuando a sea e, el logaritmo de e es 1, así que la ordenada al origen va a ser 0. Hagan la verificación. Hagan la verificación, grafiquen esa función, tracen la recta tangente en E, en un graficador, y van a ver que esa recta tangente tiene ordenada al origen 0, es decir, pasa por el punto 0, 0. ¿Está bien? ¿Lo habían podido pensar? Bueno, no sé si lo habían podido pensar. Nadie me dice nada, chicos. Me están dejando muy sola. ¿Qué pasa con la clase de hoy? No, la función no pasa por 0, 0. Primero porque el 0 no es del dominio de la función, porque el logaritmo de 0 no existe. Y en ningún momento el enunciado dice que la función pasa por 0, 0. Lo vuelvo a leer, miren. Dice, demostrar que la recta tangente dada por f de x, demostrar que la curva dada por f de x igual a x más logaritmo de x tiene una recta tangente que pasa por el origen. Eso, dice que la recta tangente pasa por el origen, no la función. Ese es un ejercicio interesante. ¿No lo había entendido? ¿Ahora lo entendiste, Martina? Claro, siempre gráficamente se entiende mejor. Lo visual es más fácil que lo analítico. Después, bueno, sobre eso hay que hacerlo analítico. ¿Está bien? No, el que pensó que era tangente en 0, 0 no leyó bien el enunciado. Ojo con esas cosas. Cuidado. Bueno, el 20. Hallar A, B y C tal que la ecuación de la recta tangente a la función definida por renglones en x igual a 1 sea paralela a y igual a 8x. Después calcular la ecuación de esa recta y bueno, y graficar todo eso aparte. ¿Qué dice el ejercicio? Defina A, B y C para que mi función en 1 tenga una recta tangente paralela a y igual 8x. ¿Qué cosas sé y qué cosas no sé de mi función para obligarla y a través de esa imposición, que después lo voy a hacer algebraica la imposición, pueda sacar quién es A, quién es B y quién es C? ¿Alguno pensó en ese ejercicio con parámetros más completos? El 20. Sé la pendiente, perfecto. ¿Por qué? Ojo que ahora no sé el punto, ¿Por qué? Porque esta no es la recta tangente. Me dicen que la recta tangente en 1 es paralela a esta. Es decir, la única información que puedo tomar es que la pendiente es 8. Es decir, que la derivada en 1 es 8. Pero no sé cuánto vale la función en 1, porque esa es una recta que es paralela a la mía, pero no es la mía, la de tangencia. Ojo, a diferencia de uno de los primeros que hicimos. ¿Está claro eso? Entonces, si esa función está dada por dos renglones que justo se cortan en 1, ¿qué cosas tienen que pasar para que yo tenga recta tangente en 1? Porque todo eso que yo le voy a pedir a esa función se van a traducir en condiciones que voy a poder escribir y que van a empezar a aparecer ecuaciones para poder despejar A, B y C. Claro, tiene que ser derivable en ese punto. Y para ser derivable, ¿qué tiene que pasar? Si necesito que sea derivable y que su derivada sea 8. ¿Tendrá que pasar algo más con esa función que no conozco A, ni B, ni C? Claro, tiene que ser continua.
Entonces, primero la continuidad, porque es la condición necesaria. Después la derivabilidad. Y después igualar esa derivada a 8. Entonces, si es justo un punto de corte, ¿qué significa que una función en un punto sea continua? Que exista el límite y que ese límite sea igual a la imagen. Cuando hay un punto de corte, ¿cómo calculo el límite? Cuando hay un punto de corte, el límite lo calculo a través de los límites laterales. Para que exista límite en un punto de corte, tienen que existir los laterales y ser iguales. Perfecto. Eso es lo primero que tengo que plantear para mi función. Y luego, ahí va a surgir una ecuación, ¿no? Y luego, para que sea derivable, nuevamente lo mismo. Las derivadas laterales tienen que ser iguales, las tengo que hacer por definición, en los puntos de corte sí o sí, y de ahí va a surgir otra igualdad. Y la tercera condición, ¿qué va a ser? Y bueno, ¿cuánto vale la función en el punto o cuánto vale esa derivada en el punto? Y ahí, con todo eso, me tiene que poder alcanzar para saber cuánto vale A, B y C. ¿Alguien hizo un croquis así, fue escribiendo, como para ahora yo se los muestro resuelto y lo podamos seguir más rápido? Bueno, a ver si lo ven y se terminan de convencer cómo es la cosa. Acá estamos. Lo que comentamos. Si y igual a 8x es recta paralela a la recta tangente en x igual a 1, quiere decir que la derivada de mi función en 1 es 8. Y nada más que eso. Ahora, para que exista recta tangente a la función en 1, la función debe ser continua primero y derivable en 1. Entonces, primero planteo la continuidad. El límite tiene que ser igual a la imagen. Como es justo un punto de corte, límite por derecha tiene que ser igual al límite por izquierda. Límites laterales iguales, aparece la primera ecuación. B más C igual a A. ¿Y cuánto vale F en 1? Y acá tengo que buscar, ¿no? F en 1 vale A. Bueno, es toda la información que tengo de continuidad. Paso a derivabilidad. ¿Cómo hago la derivabilidad? Y el límite del cociente incremental tiene que existir y tiene que dar 8, porque esa información me la da el enunciado. O, cuando voy a hacer la derivada por definición en 1, ahí es un punto de corte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada por derecha y la derivada por izquierda. En este ejercicio lo que tienen que tener cuidado, si no hicieron ningún otro de derivadas laterales, pero me parece que ya hicieron, es que cuando yo pongo f en 1, tanto por derecha o por izquierda, f en 1 vale lo mismo, porque la imagen es única, ¿no? Fíjense la igualdad de continuidad. La igualdad de continuidad dice que f en 1 vale a. A es el límite por izquierda, porque ahí está definida f en 1 en el igual. Entonces, f en 1 vale a, pero también vale b más c, porque a es igual a b más c. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Cuando voy por derecha, cuando reemplazo b, f en 1, voy a tener que usar b más c, y cuando voy por izquierda voy a tener que usar a. ¿Siempre por derecha uno y por izquierda otro? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder terminar de resolver el límite. Me van a quedar un desparramo de letras y no me va a permitir resolver el límite. Si yo acá en lugar de b más c, ven que dice bx cubo más c, por derecha la función manda bx cubo más c. Entonces, si por derecha la función manda bx cubo más c y yo elijo a como f en 1, me quedaría menos a. Y de esa cuenta no puedo hacer más nada y no voy a poder resolver el límite.
En cambio, si en lugar de elegir A, por ser por supuesto una igualdad, elijo B más C, cuando hago esta cuenta, los C se van, B sale factor común, X al cubo menos 1 lo puedo factorizar y termino con la resolución del límite que me da, en este caso, 3B. Lo mismo pasa por izquierda. Si yo por izquierda reemplazo, en lugar de reemplazar por A, reemplazo por B más C, no voy a poder resolver el límite. Así que, ojo, no pierdan de vista la igualdad que da la continuidad en un punto de corte, porque eso es lo que les va después a permitir hacer los límites laterales en la derivación. Por eso elegí este ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Llegaron más o menos a este ejercicio o lo que le estamos diciendo es japonés? Miren que si ustedes no se suben al tren, por más que nosotros hagamos, pongamos ejercicio y subamos ejercicios y cosas, las cosas no van a salir después, Bueno, vamos un ejercicio más, de los que a mí me parecían distintos, interesantes para discutir, pero bueno, hay un montón de ejercicios. El 23, ¿alguien hizo el 23? Bueno, no hay respuesta. El 23, ¿lo están leyendo? ¿Qué dice el ejercicio 23? Dice, estudiar la continuidad de la función en x igual a, o en a igual a 0, o en x igual a 0, es lo mismo, en 0 va. La derivabilidad y la continuidad de la función derivada. Ojo con este ejercicio, porque las funciones que nosotros tenemos y que aparecen en la guía y las usuales, que no son funciones muy rebuscadas, son más bien funciones sencillas, no es fácil encontrar una función que tenga derivada y que esa función derivada presente una discontinuidad. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, es continua. Su derivada es 2 por x. Es continua esa derivada. Bueno, en este caso, es un caso muy particular donde dice, bueno, analice la función f de x en a para ver si es continua. Luego analice si tiene derivada. Y luego analice si la función derivada en a es continua. Es un caso muy particular. No sé si ustedes quieren que yo se los muestre ese ejercicio o prefieren pensarlo y que se los muestre el miércoles, porque está interesante el ejercicio para pensar. Si no, díganme a ver qué es lo que harían para hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué significa así, profe? ¿Que lo van a pensar primero ustedes o que yo se los muestro y después sobre lo que yo les muestro ustedes lo piensan? ¿Qué significa así, profe? Podría mostrar. Bueno, vamos a pensar 5 minutos juntos y después lo muestro. Si no, la parte de pensar por ustedes solos, yo preferiría el miércoles. Bueno, vos no mires esta parte entonces. La parte de pensar por ustedes solo tiene una riqueza más cierro los ojos. ¿Sí? Tiene mayor riqueza para ustedes, chicos, porque es preferible 3 ejercicios pensados por ustedes y no 6 copiados. Eso seguro, no duden que eso es así y que seguro les viene mejor pensar que copiar. Eso no tenga ninguna duda. ¿Qué es lo primero que hacen? Miran la continuidad. Bueno, ¿cómo miran la continuidad de una función en un punto? Tienen que mirar que el límite coincida con la imagen.
¿Cuál es la imagen de mi función en x igual a 0? 0 lo dice ahí. ¿Cuánto vale el límite? Bueno, tengo que hacer un pequeño cálculo, pero el que está un poquito más canchero, solo mirar ya sabe cuánto da ese límite. ¿Cuánto da ese límite? ¿Qué hay que hacer? El límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x. Ese límite da 0. ¿Cómo lo justificás, Eduardo, que ese límite da 0? Ahora lo vamos a ver escrito, pero ¿cómo lo justificás? Porque x al cuadrado da 0 en el límite y después me alcanza con eso. Después estoy multiplicada por una función que no tiene límite, ¿no? Seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Ahora me gustó más. No, Eduardo, seno de 1 sobre x igual a 1, no. No. Cuando x tiende a 0, el argumento tiende a infinito 1 sobre x, Ojo, ahí eso no me gustó nada. No. La propiedad era seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Estoy contestando a Eduardo. Después lo que dijo Juan Alberto es verdad. Es infinitésimo por acotada es 0. Así que efectivamente esa función en 0 es continua. Ahora muestro escrito. ¿Es derivable? ¿Qué tengo que mostrar para ver si esa función es derivable en el 0? Hasta acá lo que hicimos recién. La función es continua en todo x fuera del 0, si quisiera ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto de dos funciones continuas, es continua. En el 0, ¿qué pasa? F de 0 es 0 y el límite, como me acaban de decir, es infinitésimo por acotada 0. Coincide la imagen con el límite, es continua en 0. Ahora, ¿es derivable? Bueno, si yo pensara que puedo hacer la derivada por definición, no hay problema, la hago. ¿Cuál sería? 2x por seno de x más x cuadrado por coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado. Esa función derivada es la función derivada, pero no en el 0. Porque ven que en el 0 no la puedo reemplazar, ¿no? Y además en el 0 la imagen no está acá, está acá. Entonces en 0 nunca puedo derivar por regla. Fuera del 0 sí. Para todo x distinto del 0 vale la regla de derivación. En el 0 tengo que probar que exista el límite del cociente incremental. ¿Por qué? Porque en el 0 está justo definida fuera de este formato. Es como un punto de partición. Lo que pasa es que no lo llamo partición porque no es izquierda-derecha. Bueno, pero es un punto que está definido en forma particular. Así que ahí requiere derivada por definición. Hago la derivada por definición y ¿qué me da? Límite cuando x tiende a 0, ¿qué hago? F de x menos f de 0 sobre x menos 0. Hago toda esa cuenta y ¿qué me queda? Como f de 0 es 0, me queda x cuadrado seno de 1 sobre x, se va una x, me queda esto. Otra vez infinitésimo por acotar, 0. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de mi función en 0 existe y vale 0. Es derivable. Y ahora viene lo más delicado del ejercicio. Esa derivada que yo conseguí, ¿es continua en 0? Y ojo acá. Cuando uno escribe la función derivada de la función original, tiene una derivada que es para todo x distinto de 0, que la hice por regla fuera del 0, y la que hice por definición en el 0. Recién cuando uno tiene la función derivada, no la derivada en el punto, porque la derivada en el punto es la imagen de la función derivada en ese punto. Si yo quiero analizar la continuidad, necesito la función derivada, no la derivada en el punto. Entonces, la función derivada es
la derivada que hice por regla fuera del cero y la derivada que hice por definición en el cero. Todo esto forma la función derivada. ¿Qué tiene que pasar para que esa función derivada sea continua en el cero? Y que la función derivada en cero valga lo mismo que su límite, es decir, definición de continuidad. Y eso no pasa, porque la función derivada en cero da cero y el límite lo tengo que buscar acá. Y esta parte existe, da cero, pero esta no. Así que no existe límite. La función derivada en cero no es continua. Es un caso muy particular, donde existe la función derivada para todo el dominio de la función, pero esa función derivada tiene un punto por lo menos, que es el cero en este caso, donde no es continua. ¿Qué quiere decir que no es continua? Que la imagen no vale lo mismo que el límite. Hagan la prueba de dibujar la función, dibujar la función derivada y vean qué queda. Si tienen un buen graficador lo hacen. Bueno, hasta acá los ejercicios que yo había seleccionado para discutir con ustedes. Ahora me queda una última partecita de la clase para... ¿alguna pregunta? No, derivadas laterales no, porque no hay lateralidad. Hay un nombre de función fuera del cero y un mandato para el cero. Entonces eso no requiere de derivadas laterales, porque yo hago por derecha o por izquierda, la que manda es la misma función. Lo que está definida es la imagen aparte. Laterales tengo que hacer cuando a derecha tengo un mandato y a izquierda otro. Lo mismo en los límites. Si hago el límite, miro el entorno. Si el entorno, tanto a derecha por izquierda, está mandado por una misma función, bueno, no hago laterales, es eso. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que me queda por mostrarles es la derivación logarítmica. Hay un tipo de funciones que todavía no derivamos, que son, por ejemplo, las que tienen función en la base y función en el exponente. Bueno, estas son las condiciones, ¿no?, para poder derivar este tipo de funciones. Que la función de la base sea positiva, porque eso se define, ¿no?, así la exponencial con base positiva, y que ambas, f y g, sean ambas derivables, tengan derivadas. Un ejemplo de una función de esa naturaleza, ¿cuál sería? ¿X cuadrado? ¿X cubo? No. En principio sí, pero sería un caso particular de esta. ¿Por qué? Porque f de x sería x y g de x sería 3, una función constante. Por supuesto, lo puedo tomar como una función elevada a otra función, pero ya la regla de derivación la conozco. Bajo el exponente y al exponente le resto 1. ¿Puedo usar este método? Sí, lo puedo usar, pero es prolongar la cuenta que ya sé de antemano cuánto me va a dar. Esto se deja más bien reservado para las funciones donde no tengo otra posibilidad, donde tengo, por ejemplo, en la base x, pero en el exponente también, por ejemplo, x a la x. Sería el caso más sencillo que para poner como ejemplo de f de x a la g de x. Y todo lo que a ustedes se les ocurra. X elevado a seno de x elevado al logaritmo de x. Bueno, cualquier función elevada a otra función, no la podrían derivar con las reglas que conocen hasta ahora. Porque eso no es ni suma, ni producto, ni cociente, ni regla de la cadena. En el apunte de clase ustedes tienen la explicación para una f elevada a g genérica. Son 5 pasos. ¿Cuál es la recomendación que le hacemos? Que sigan los 5 pasos, no que estudien de memoria esa fórmula que queda en el apunte al finalizar los 5 pasos, porque es una cosa terrible esa fórmula. Entonces, si ustedes van haciendo paso por paso los 5 pasos, no se van a equivocar nunca. En cambio, con la memorización de la fórmula es muy probable que sí se equivoquen. ¿Cuál sería el primer paso? Y bueno,
el primer paso es tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad. Para explicarle los 5 pasos, elegimos una función ejemplo. F de x es x y logaritmo de x es g. Esa sería f elevada a la g. Primer paso, aplico logaritmo a ambos lados. Siempre que tenga esta clase de funciones para derivar, el primer paso va a ser aplicar logaritmo a ambos lados. Esto es para hacer el ejercicio 42. El ejercicio 42 es el de derivadas logarítmicas. Segundo paso, propiedad del logaritmo. Justamente por eso lo aplicamos, porque el logaritmo es el que tiene la propiedad de bajar el exponente adelante como un producto. Entonces, ¿qué queda? Logaritmo de x por logaritmo de x. ¿Podría haber puesto el logaritmo de x al cuadrado? Sí, podría haber puesto el logaritmo de x al cuadrado y derivar así. Y si no, ¿cómo derivo? ¿Cómo me toca derivar? Como un producto. Entonces, primer paso, aplico logaritmo a ambos lados. Segundo paso, la propiedad del logaritmo, que me permite bajar ese exponente, esa g. ¿Sí? Tercer paso, recién ahí derivo. Derivo a ambos lados. Ojo, la derivada de la derecha, sea lo que sea que quedó, la saben hacer. Va a ser siempre un producto. El producto de g por el logaritmo de f, digamos. En este caso, log por log. De este lado tienen que tener cuidado. ¿Cómo es la derivada del logaritmo de y cuando y es una función de x? ¿Cómo es la derivada de y cuando y es función de x? Ojo, Vamos, derivemos el logaritmo de y. Queda 1 sobre y por y'. ¿Por qué? Porque no es la derivada de y1, es la derivada de x1, que es variable independiente. La derivada de y, que es igual a f de x, si se quiere llamar, o como quieran llamar, h de x, es y'. Regla de la cadena va acá. 1 sobre y por y'. Cuarto paso, se despeja y', que es en definitiva lo que nosotros queremos, de y conocer y', se pasa y al otro lado, y esta y luego se la reemplaza por su expresión, x elevado al logaritmo de x. Y ahí recién calculé la derivada. Entonces revisemos. Primer paso, aplico logaritmo a ambos lados. Segundo paso, aplico la propiedad del logaritmo que me permite bajar el exponente. Tercer paso, derivo a ambos lados de la igualdad. Ojo a la izquierda, regla de la cadena. Cuarto paso, despejo y'. Quinto paso, reemplazo y por lo que era mi y original. Entonces, ¿qué me quedó? Y' en función de x. ¿Por qué? Porque era una explícita esta, y estaba en función de x, su derivada y' va a estar en función de x también. Vamos a otro ejemplo. Seno de x elevado a la x. F de x elevado a la g de x. Primer paso, aplico logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y igual al logaritmo de seno de x a la x. Segundo paso, aplico la propiedad del logaritmo. Logaritmo de y queda igual a x por logaritmo del seno de x. Tercer paso, derivo a ambos lados. 1 sobre y por y' igual a la derivada de este producto. A ver, repasemos la derivada de este producto. ¿Cómo sería la derivada de ese producto?
la derivada de x1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del logaritmo del seno de x. 1 sobre seno de x, que es el argumento del logaritmo, ¿no? Por coseno de x. Cuarto paso, despejo la y prima, es decir, paso la y. Acá está la y. Último paso, reemplazo a la y por el nombre que tiene, seno de x a la x. Función de x derivada en función de x. Ven que en la derivada no quedan y. ¿Por qué? Porque esta función fue explícita. No estaba mezclada la x con la y, como los que les explicó la profesora, y entonces su derivada podía depender de x y de y. No. Acá está explícita. Y función de x. La derivada, función de x. Repasamos los pasos. Primer paso, aplico el logaritmo a ambos lados. Segundo paso, propiedad del logaritmo. Tercer paso, derivación de ambos lados. Cuarto paso, despeje de y'. Último paso, reemplazo de y por su expresión original. Bueno, ¿cómo venimos? Hoy quedaron knockout. Hoy cómo quedaron, chicos, terrible. Esto último es nuevo para mí, porque lo anterior no. Vos venís de haberla hecho en algún otro momento. El que me dice esto es nuevo para mí. Todo es difícil. No es todo difícil. Lleva su tiempo, entre que uno lo lee por primera vez, se lo explican por segunda vez, intenta los ejercicios, pregunta las dudas de los ejercicios. Todo ese proceso va acumulando cosas para después terminar entendiendo. Quiero hacer ejercicios. Bueno, haga ejercicios, ¿sí? ¿Hasta qué ejercicio pueden hacer? Y yo creo que casi todos pueden hacer. Me parece que lo único que queda... A ver, déjame ver. Bueno, 30... El 31, el 32, tan lindos para hacer. El único que no pueden hacer es el 33. Porque tiene derivadas de funciones inversas, arco, seno, arco, tangente, y eso es lo único que no vimos hoy. Lo único que faltaría es derivar, ahí está, derivada de inversa, y lo está diciendo Adriana, así que menos 34. ¿Qué pasó? Se me cortó el audio, no sé qué me pasó. Sí. ¿Tomaste vos el control, Adriana? No, no sé qué pasó. Esto hoy anda más, Se corta el audio. Bueno, ahí va. Bueno, lo único que falta entonces es derivada de función inversa. 34, 35 y 36. Todo lo demás se puede hacer. Es mucho, chicos, El que se siente que está medio como escuchando algo en otro planeta, bueno, preocúpese ya, ¿Alguna pregunta más quieren hacernos? ¿Nada? Bueno, faltaría derivada de inversa. ¿Le puedo preguntar por el ejercicio? Sí, 21F. A ver, ¿cuál es el 21F? Esperen que busco. HF. Sí. Es una regla de derivación, una función compuesta, ¿no? ¿Quién pregunta por 21F? Javier, ¿es tu nombre? ¿Tenés micrófono, Javier? A ver.
El que preguntó por el 21F, ¿tiene micrófono? Ah, está sin micrófono. Bueno, a ver si te puedo ayudar. El ejercicio es logaritmo a la cuarta de 3x cuadrado más 5x cuarta. ¿Es eso? Entonces, la primera función que tenés que derivar es a la cuarta, digamos. Porque, ¿cómo harías la cuenta esa? Vos haces primero el polinomio, después el logaritmo y lo último elevas a la cuarta. Bueno, en sentido contrario que tenés que derivar. Primero derivas la potencia, después el logaritmo y último el polinomio. Así que te quedaría 4 logaritmo al cubo de su argumento por 1 sobre el argumento del logaritmo por recién la derivada del polinomio. Son 3 funciones que aplican acá, ¿eh? Una es la polinómica, que en realidad son 2, es una suma, pero bueno, podemos considerarlo una sola. Después el log y después la potencia cuarta. Así que primero a la cuarta, la derivada, que sería la derivada de u a la cuarta. Sería 4u al cubo por u'. ¿Y quién es u? Para después ver quién es u'. El log. Entonces 1 sobre. Y como ese argumento no es x, sino que es 3x cuadrado más 5x cuarta, último la derivada de ese argumento. Va a haber tantos factores en la derivación de la regla de la cadena como funciones estén operando. Está operando la potencia cuarta, el logaritmo y el polinomio. Bueno, va a haber 3 factores. Uno va a ser el de 4 logaritmo al cubo de su paréntesis por 1 sobre el paréntesis por la derivada del paréntesis. A ver si así más o menos, Javier, se aclaró. ¿O te trabaste en algo particular que no es lo que yo dije?